Leo, bienvenidos a esta lectura especial en donde vamos a ver los ciclos que vas a estar cerrando, las bendiciones que vienen para ti y tu futuro. Te saluda J Tarot y es un honor para mí tenerte junto a mí en esta lectura especial de regreso con las publicaciones aquí en mi canal. Mil disculpas por no haber preparado esta lectura. Esta es la lectura de tu cumpleaños, pero pues ya te la estoy presentando de igual manera un poquito más adelante, pero lo importante son los mensajes. Esto es lo que viene de aquí en adelante para ti, no importa que tu cumpleaños ya haya pasado. Vamos a iniciar primero con el arcángel que te va a estar acompañando, y es el arcángel Gabriel, Leo, y esta es tremenda carta. Esto te está hablando de una energía de estabilidad, una energía en donde finalmente vas a poder tener esas cuatro paredes, esas cuatro bases, esa fundación que necesitas en tu vida para poderte sentir estable. También me está hablando Dios para ti de que vas a estar recibiendo bendiciones en tu hogar, de que vas a estar recibiendo estabilidad, y para quienes están buscando formar un hogar o tener tu casa, hay grandes probabilidades durante este periodo de tiempo de aquí en adelante en que lo logres. Esto es un tiempo para celebrar, un tiempo de alegrías, Leo, donde viene muchísima abundancia para ti, para tus seres queridos. Esa energía que tú necesitabas que se abrieran esos caminos finalmente está aquí manifestándose en tu vida. Para algunos de ustedes esto también podría estarte indicando de que en esta época viene un tipo de compromiso en tu vida. Ese compromiso puede ser consigo mismos, o ese compromiso podría ser con alguna persona o con alguna meta o proyecto. También está muy bien aspectado. Un momento en el cual te liberas de peso sobre tus espaldas, en el cual te abres hacia nuevos caminos. Y vamos a ver también las energías que vienen para ti. Recuerda suscribirte, seguirme para más, para que de esa manera cuando estoy publicando videos, que ya estoy de vuelta, ya estoy aquí, vamos pilas con todo, puedas entonces estar recibiendo estos mensajes para que sepas lo que viene, recibirlo, y si no es lo que quieres recibir, sepas cómo evitarlo. Gracias por suscribirte, por dejar tus deditos para arriba, tus likes, tus comentarios. Las energías que vienen para ti: tienes la carta de la esquizofrenia. Vas a estar superando una etapa en la cual tú estabas tal vez sintiendo que te estaba costando o estaba siendo difícil poder llegar hacia un nuevo lugar, poder acercarte hacia otra persona o acercarte hacia un nuevo destino. Había una situación en tu vida, o tal vez estás viviendo esa situación en estos instantes, en las cuales te cuesta como llegarle al corazón, a la mente, a alguien, o te cuesta a ti llegar a tu mente y a tu corazón. Hay algo que tiene que ver con una conexión hacia otro lugar o hacia otra persona que se te ha estado dificultando. También me está marcando cierta energía de extrañar. Podrías estar extrañando a alguien, o alguien te está extrañando a ti, podría estar pensando en ti. Y como siempre les indico, no necesariamente tiene que ser en el aspecto del amor, pero aquí se extraña un lugar, una persona, una situación. Opa, y mira la carta que tienes también, la carta de la inocencia. Te veo iniciando una etapa en la cual vas a estar estudiando o aprendiendo algo nuevo con esta carta de la inocencia, en donde podrías estar conectando con nuevos estudios. Si tienes estudios pendientes, hay algo que dejaste a la mitad, lo dejaste tirado por ahí, por cosas de la vida. Sabes que yo no juzgo, yo te paso el mensaje como lo recibo. Vas a estar como recuperando ese tiempo perdido. Mira, escucho eso para ti. Dios me está indicando de que recuperas ese tiempo perdido, recuperas esa situación que habías dejado a medias, eso que había quedado como así. Ahora finalmente tú dices, listo, es el momento para poder culminar esto, culminar mis estudios o iniciar nuevos estudios. Hay algo que se va a estar aprendiendo. Vamos a ver cuáles son los retos que vas a estar venciendo, los ciclos que vas a estar cerrando en tu vida. ¿Sí? Bien, ¿preparados? Vamos a sacar 3 retos. 1, 2, 3. Y luego vamos a ver las bendiciones que vienen para ti. Entonces, Leo, en esta época que viene para ti, el ciclo que vas a estar cerrando es un ciclo en el donde te sentías que no pertenecías. Esta es la carta del viajar. Esto para algunos podría estarle indicando de que tú andabas con una energía constantemente brincando de un lugar hacia otro, y tiene mucho sentido que tengamos la carta del arcángel Gabriel hablándote de estabilidad, de que viene tu hogar, de que vas a encontrar ese lugar en el cual finalmente te sientes en casa. Vas a cerrar ese ciclo de andar saltando de un lugar hacia otro. Y fíjate, eso lo puedes aplicar a cualquier aspecto de tu vida, ya sea en el aspecto del amor, que estabas saltando de un lugar hacia otro con diferentes personas, porque no encontrabas estabilidad en el amor, no encontrabas estabilidad profesional, en donde no encontrabas estabilidad y estabas brincando de un lado hacia otro. Eso va a cambiar, ese ciclo va a cerrar. Para otros puede ser literal la carta del viajando. Podrías estar planeando hacer algún tipo de viaje, algún tipo de aventura. Me viene a la mente también esto, así como un año sabático en el cual tú quieres viajar, experimentar ciertas cosas. Tal vez no habías podido como concretarlo, y de ahora en adelante sí lo vas a poder concretar. Deja tus corazoncitos, tus likes, si quieres concretar esos viajes.
pues lo vas a estar realizando. ¿Cuál es el otro ciclo que vas a estar cerrando? Es esta carta de aquí, la carta del control. Y hay que ver cómo aplica esto a tu vida. Tal vez tú te estás sintiendo fuera de control, que no estás en control de ciertas situaciones, o algunos de ustedes, porque hay parte y parte, podrían estar aferrándose mucho a controlar algo y tus guías te están indicando es el momento, Dios te dice es el momento de soltar, de no tratar de controlarlo todo, de permitir que las aguas fluyan, de que las cosas se den de una manera mucho más natural, mucho más relajada, mucho más sin estrés, sin preocupaciones. Mira, qué belleza. Sé que tu cumpleaños ya ha pasado, pero de todas maneras espero que lo hayas pasado muy bien y que lo hayas disfrutado junto a tus seres queridos. Si quieres una lectura similar a esta, personalizada, puedes visitar mi página web jtarot7.com y allí puedes escoger entonces la consulta de retos y bendiciones, que es bastante similar a esta. Por supuesto, personalizada. ¿Cuál es el otro ciclo, el otro reto que vas a estar cerrando, que vas a estar venciendo? Tenemos la carta de la comparación. Para algunos de ustedes, tal vez tú eres tu crítico, tu crítica más dura, o tal vez hay personas a tu alrededor que están siendo muy críticos de ti. Y esto me está indicando, me colocan en la mente de que vas a tener una coraza mucho más fuerte, en donde ya estos comentarios, estas críticas, estas palabras de otras personas ya no te van a estar afectando. Y si eras tú misma, tú mismo, quien estaba utilizando estas palabras que de alguna manera u otra te afectaban, ya no te vas a estar comparando más con nadie. Y vas a estar conectando fuertemente con esa energía de que tu camino es diferente y es especial a los demás. Cada uno de nosotros tenemos un camino diferente en este plano terrenal que es muy diferente al de los otros. Nadie tiene un camino similar. Pueden pasar situaciones bastante similares, pero no es el mismo camino. Y termina entonces ese tipo de comparaciones que podrían estar existiendo en tu vida. Me indican también de que puede existir alguna persona de poder o una persona de cierta influencia a tu alrededor que de alguna manera u otra constantemente estaba como empujándote hacia abajo, estaba tratando de afectarte. Eso ya no lo va a lograr más. ¿Preparados para las bendiciones que vienen para ti? Oigan, en este video no les voy a cantar el cumpleaños porque ya pasó el cumpleaños. Entonces se ve como raro, ¿no? Que te lo cante aquí si ya el cumpleaños pasó. Para la próxima se los voy a cantar. El próximo año, si Dios primero, estamos todos aquí. Bien. Vamos a ver cuáles son las bendiciones que vienen para ti. Recuerda suscribirte, seguirme para más, para que de esa manera, pues cuando estoy haciendo mis publicaciones semanales, estoy haciendo los directos, puedas participar y recibas un mensaje personalizado. Gracias por suscribirte. Listos. Las 3 bendiciones que vienen para tu vida. Vamos a iniciar. La primera, tenemos... Uy, no lo puedo mirar. La carta de la soledad. ¿Sabes? Hay una gran diferencia en estar solo y sentirse solo. En inglés es como mucho más fácil hacer la comparación entre loneliness y alone. Loneliness es como una persona que está sola y alone es una persona que está... ¿Sabes? Entonces, la bendición que vas a estar teniendo es que vas a estar en paz, en tranquilidad con tu soledad. Te vas a sentir bien contigo misma, contigo mismo. Y también depende... Como les indico, estas son lecturas generales, entonces para cada uno de ustedes va a aplicar de una manera diferente. Tal vez tú lo que has querido es salir de una etapa de ermitaña, de ermitaño, en el cual tú dices, bien, listo, estoy preparada, estoy preparado para abrirme hacia el mundo, para conocer nuevas personas, para cambiar de nuevos destinos, para conocer nuevos lugares. Otros tal vez estás pasando por una etapa en la cual tú dices, ¿sabes qué? Voy a tomarme un tiempo para mí. Me voy a desconectar de redes sociales, menos de las lecturas de J. Tarot, por supuesto. Voy a tomarme un tiempo para mí, para analizar quién soy, qué quiero, para dónde voy, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Podrías estar entrando en una etapa tal vez de que te has separado de personas, situaciones, familiares, parejas, y ahora estás empezando como a redescubrir quién eres tú. Y esto me lo marca como una bendición. Muchas veces nosotros tendemos a ver las situaciones negativas que nos pasan, vamos a decirle negativas, o situaciones difíciles que nos pasan como, ay, la vida no me quiere, Dios no me quiere, ¿por qué me está pasando esto? Depende de la situación, a la circunstancia, definitivamente para cada uno va a ser diferente y lo maneja de una forma diferente, pero te están indicando de que todo esto, lo que pasas, te está haciendo mucho más fuerte y te está preparando para las bendiciones que vienen para ti. Así que ese momento de soledad va a llenarte muchísimo y me marca aquí fuerte, así, ¿sabes? Como que alguien se quiere ir a tomar 7 días o 10 días de un retiro espiritual para conectar contigo, para aprender algo diferente, un retiro, ¿sabes? Con algo de alguna iglesia. Para algunos va a ser diferente. Bien.
¿Cuál es la otra bendición que viene para ti? La carta del estrés. Recuerda, estamos hablando de las bendiciones, así que es lo opuesto. Si aquí había estrés, te habla de que entonces viene una etapa en la cual conquistas a tu estrés, lo vences. Todo lo que tenga que ver con ansiedad, con situaciones de dificultad, lo vas a lograr domar, lo vas a lograr dominar. Ya no viene ese estrés o esas preocupaciones, ahora vas a lograr recibir ayuda que te va a alivianar. Viene todo lo contrario del estrés, viene tranquilidad, paz, armonía para tu vida. Vienen situaciones en las cuales las cosas que tú veías difíciles ahora se resuelven, en donde tú tal vez te sentías sola, solo, y si lo has estado pidiéndole a Dios que te dé ayuda, aquí está esa ayuda llegando y manifestándose en tu vida. Porque esa etapa de estrés, esa etapa de dificultad termina para ti. La otra bendición que se manifiesta es la carta de la conciencia. Para algunos de ustedes viene un despertar del despertar espiritual. Después les voy a hablar un poquito acerca de eso, que es algo importantísimo. Parte también de las situaciones por las cuales no estuve presente. Ese despertar del despertar espiritual es algo increíble. Así es que atentos a mi canal. Si quieres saber un poco más de eso, déjamelo saber en los comentarios, que vamos a estar hablando de eso también más adelante. Con esta energía de la conciencia me indican de que tienes como abres los ojos, conectas con tu conciencia, conectas con Dios, conectas con ese ser tuyo divino, conectas con esa energía de tus ángeles guardianes, con esa energía positiva. Me marca fuertemente de que la bendición es que se te quita la venda de los ojos. Ahora, ¿qué estabas bloqueada o bloqueado, que tus ojos estaban tapados, que no veías? Como te digo, va a ser diferente para cada uno de ustedes. El mensaje principal es el fondo del mensaje, en donde se te quita la venda de los ojos y logras ver ahora entonces algo que antes no podías observar con claridad. Y eso, tener esa claridad, tener como ese discernimiento, te va a permitir entonces poder ahora tomar decisiones que van a ser muy beneficiosas para ti y para tu vida. Bien, cuéntame cómo lo pasaste en tu cumpleaños. Pues ya sé que ya pasó, Leo, pero no importa, esta es una lectura especial, más vale tarde que nunca, como dice el refrán. Déjame saber cómo lo pasaste, qué te parece esta lectura, cuáles son tus planes para el futuro. Y vamos a ver, hablando de futuro, lo que viene para ti en general. ¿Cuáles son 3 mensajes que necesitas recibir en estos instantes de lo que viene para ti en el futuro? Y recuerda suscribirte, seguirme para más, dejar tus corazoncitos, ayúdame compartiendo este video para que llegue a muchas más personas y para que pues ya se enteren que estoy de vuelta. Sígueme en mis redes sociales, @jtarot7 en Instagram, para que te mantengas al tanto, porque yo no estuve presente en YouTube, pero sí estuve haciendo actualizaciones en Instagram, pues allá es mucho más sencillo hacerlo. Acá en YouTube pues quitaron las historias, ya no se puede actualizar de una manera como que tan frecuente, ¿no? ¿Listos? Bien, vamos a ver tu futuro en general. Vamos a ver de qué te quieren hablar aquí. En tu futuro, alegrías, celebraciones, encuentros, reuniones, momentos de felicidad, momentos en los cuales tú vas a decir, lo logramos o lo logré. Esa es una energía con esta carta del 3 de copas, de sentirte en la cima, de poder celebrar, de reuniones y de encuentros también con personas o con seres queridos. Podrían estar viniendo actividades, podrías estarte reencontrando con personas que tenías desde hace mucho tiempo que no veías. Me marca mucho ese mensaje también con la carta de la esquizofrenia, que el mensaje que yo recibí allí para ti es esa conexión. Alguien que estaba a la distancia, alguien que se extraña, podría reencontrarse con esta carta del 3 de copas. Pero esto, para tu futuro, es genial, que te habla de que vienen momentos para celebrar, momentos de alegría, momentos en donde te vas a sentir muy bien. Es muy buena noticia para ti. Y luego vamos a ver también los mensajes de parte de tus ángeles y las cartas del propósito de vida, en qué podrías enfocar para elevar tus energías. Bien. ¡Wow! Tienes la carta del 2 de copas. Fíjate que para algunos de ustedes sí te viene una relación. Es que la carta principal, la carta del centro, es la carta del arcángel Gabriel. Esto también puede hablarte acerca de bodas o de uniones. Puede también ser algún tipo de asociación, este 2 de copas, con negocios, asociación de trabajo. Pero aquí podrías estar recibiendo más adelante algún tipo de invitación para comprometerte, para una boda, para una unión, encontrar a una persona importante para ti, que puede ser alguien en el amor, sí, pero podría ser también alguien con quien vas a estar trabajando algo juntos, van a estar creando algo grande, algo muy importante en la vida de ustedes. Tremenda esta carta del 2 de copas, ¿eh? Y también tenemos la carta del 8 de espadas. Esto sí me está hablando con esta energía de que vas a estarte liberando de ataduras. Mira, yo no te hablé de la venda que tenías en los ojos. Esta es la venda que vas a lograr quitarte. El quitarte esa venda y poder ver ciertas cosas de ahora en adelante con más claridad te va a permitir entonces poder liberarte de una situación en la cual tú tal vez
Estabas siendo manipulada, estabas siendo manipulado, estabas siendo utilizada, y no te habías dado cuenta. Esto puede ser alguien también en tu vida, puede ser por medio de esta lectura también, puede ser por algún tipo de revelación, algo que va a suceder que tú dices, wow, ¿qué pasó? Todo este tiempo yo estuve pensando una cosa, pero en realidad era otra. Y caigo nuevamente en eso del despertar espiritual. Muy atentos porque muy pronto voy a estar haciendo algún tipo de mención con eso, para que podamos conocer un poquito más acerca de qué es lo que está pasando espiritualmente. Porque la cosa está fuerte, ¿ah? Bien. El mensaje de parte de tus ángeles, ¿qué te quieren decir en estos instantes? Tienes, mira, la carta de no te detengas, sigue hacia adelante. No te rindas. Don't stop. Ese es el mensaje que te dan. Recuerda, para consultas privadas, visitar mi página jtarot7.com. Están disponibles, puedes adquirir una consulta similar a esta o puedes tomar también la videollamada, puedes hacer la consulta de una sola pregunta, la que tú quieras. El otro mensaje de parte de tus ángeles te dicen, ¿qué mensaje en estos instantes? Cuando esta lectura llega a tus manos, necesitas escuchar. Viene un resultado pacífico, viene paz, tranquilidad, todo lo contrario al estrés. Ya te lo había mencionado. Esto marca más que todo como confirmaciones de lo que hemos estado hablando, ¿ah? Viene paz, tranquilidad. El resultado que vas a estar recibiendo va a ser un resultado de armonía, de tranquilidad para ti, que te va a dejar en paz. Y las cartas del propósito de vida, que esto podría ser literal, tu propósito de vida, lo que tienes que hacer como tu misión. O puede ser en qué tienes que enfocar tu energía para elevar tu vibración y que vibres alto, en positivo. Tienes la carta de la libertad. Fíjate, aquí hay cadenas que te están atando, no te dejan ver con claridad, has estado en soledad, te ha llevado las situaciones a mucho estrés, has sentido que estás como en medio de dos tierras, en medio de dos mundos. Para algunos de ustedes se aplica de esa manera. Vuelve aquí la repetición, el 2, el 2, el 2. Esta energía de los viajes, que cierras ese ciclo y mira el mensaje que te dan, libertad. Viene esa etapa en la cual tú dices, bien, esto que yo estaba esperando ya se dio. Ahora yo voy a ser libre, ahora yo voy a poder hacer esto, ahora yo voy a poder hacer lo otro. Eso más que todo marca como un consejo. Déjame ver algo más para ti. Esto, aquí está. Expresa tu creatividad. ¿Qué puedes hacer para relajarte? ¿Qué puedes hacer para elevar tus energías? Para conectar con la paz, con la tranquilidad, para expresarte. Utiliza algún tipo de método, pintando, dibujando, escribiendo, porque tu alma necesita expresarse. Entonces busca el método que conecte contigo. Para algunos de ustedes va a ser dibujando, cocinando, escribiendo, cantando. Utiliza ese método porque necesitas sacar algo que está en tu alma para que el resto del mundo lo pueda disfrutar. Me mantienes al tanto de los comentarios, te mando un fuerte abrazo y te decreto luz, progreso y abundancia infinita. Muchas bendiciones.